Entonces, si tú quieres recuperar la identidad que Dios te otorgó el día que tú naciste, tiene que tú abrirte a Jesús para que Jesús te libere, te lleve a un arrepentimiento verdadero y tengas una conversión. ¿Por qué ningún rabino, por qué ninguna otra persona pudo tener la misma autoridad que Jesús? Primeramente, porque no eran Dios. Pero segundo, porque muchos de ellos, sus corazones estaban atados por la avaricia, estaban atados por otras cosas. Como Jesús les llamaba, eran tumbas palanqueadas, porque hablaban de la ley de Dios, la desglosaban, la enseñaban, pero no la practicaban. Sus corazones no estaban según el corazón de Dios, por ende, no tenían ninguna autoridad de hablar de Dios. Para nosotros poder tener autoridad de hablar con Dios y propagar la palabra de Dios, tenemos que caminar según el corazón de Dios y que Dios habite en nuestros corazones, mora en nosotros, porque el que mueve la mano de las criaturas es Dios. El Espíritu Santo es el Paráclito, el Consolador, el que guía, el que habla a través de nosotros. Tú y yo, mis hermanos, somos meramente criaturas. Somos meramente criaturas, como dice el Salmo. ¿Qué es el hombre para que pienses en él? El ser humano para que lo cuides. Lo hiciste poco inferior que los ángeles. Mis hermanos, nosotros tenemos que entender que necesitamos recuperar la identidad, recuperar la autoridad. Entonces, hoy en día, nosotros vemos aquí a Jesús que habla con autoridad y deja a la gente con la boca abierta. ¿Cómo no va a dejar la boca abierta si el mismo Dios está hablando en medio de ellos? En el Antiguo Testamento, los profetas decían que una joven virgen daría a luz a un niño y que le llamarían Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. En ese mismo momento, Dios estaba en medio de nosotros. El Emmanuel estaba ahí con todo poder y autoridad, que no solo la tenía en ese momento, sino desde siempre, desde el inicio de la creación. Ahora, vamos a hablar ahora de este confrontamiento que tuvo Jesús con los demonios. Dice aquí que había un hombre poseído de un espíritu inmundo y que en un momento dado ellos se enfrentan con Jesús y le dicen: ¿qué quiere de nosotros, Jesús de Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Veamos algo muy curioso. Qué ironía de la vida. Los fariseos, los maestros de la ley, eran los representantes de Dios en esos tiempos aquí en la tierra. Sin embargo, ellos no dijeron en ningún momento estas palabras que dijeron estos demonios: yo sé quién eres, el Santo de Dios. Veamos que este demonio viene a testificar algo que sí es verdad. Es verdad que Dios es el Santo de Israel. Pero esta artimaña de venir a pelear con Jesús fue una debilidad que fue rápidamente derrotada. Primeramente, ellos no tenían autoridad ante Jesús de ningún tipo. Pero igual como los demonios en este momento tienen este diálogo con Jesús, sepamos que el demonio muchas veces puede utilizar hasta frase bíblica para atacarnos a nosotros en medio de los combates espirituales. El demonio, recordemos que es un ángel caído con mucho conocimiento de Dios. Ellos podían ver. Es una capacidad que como ángel, aunque los demonios son caídos, ellos todavía pueden ver cosas que tú y yo no podemos muchas veces ver. Entonces, ellos podían ver algo que ni los rabinos ni los maestros de la ley podían ver. Pero notemos que si los rabinos y los maestros de la ley hubieran tenido su corazón en fidelidad a Dios en ese momento y en gracia de Dios,
Podían ver reconocido este hombre tan poderoso que estaba frente a ellos, como pasó con Simeón. Simeón, cuando lleva María y José, el niño, al templo, él se regocija y empieza a hablar cosas maravillosas de esta criatura que acaban de llevar. Entonces, aquí vemos cuál es la diferencia entre Simeón, los demonios, y estos rabinos y estos maestros de la ley que estaban ahí. Primeramente, los demonios son caídos y ellos no pueden ser obedientes y no tienen amor en sus corazones porque ellos se apartaron de Dios. Y aunque puedan ver cosas divinas como reconocer a Jesús, ellos no tienen ni autoridad ni capacidad de enfrentarse con el Todopoderoso que es Jesucristo. Ahora, los rabinos y los maestros, muchos de ese tiempo, no todos, estoy seguro que algunos sí estaban caminando bien, pero la mayoría de estas personas sus corazones estaban corrompidos. ¿Por qué? Porque es notorio ver que las viudas estaban descuidadas, los enfermos lo tenían aislado, cualquier persona que era pecadora lo trataban como una chusma. Cuando Jesús llega, Jesús viene a mostrar el verdadero rostro de Dios a través de su amor y de su misericordia. Pero Jesús tenía y tiene una autoridad soberana, primeramente porque es Dios, pero también porque es lleno también de la gracia divina y es santo, sin mancha, sin pecado. Esa autoridad viene generada de su divinidad, pero también de su integridad, que a diferencia de los fariseos y rabinos no la tenían. No estaban según el corazón de Dios. Entonces, nosotros tenemos que preguntarnos de nosotros mismos. ¿Tenemos autoridad en nuestro hogar? ¿La ejercemos correctamente? ¿Le hemos abierto el corazón a Jesús para que Él obre en nosotros?